Buenos días, mi nombre es Sergio Andrés Vázquez Maldonado, estudiante de agronomía. Mm, Estudio en el CEAR de Medellín. Soy empleado de la Federación de Cafeteros y en el momento voy a hacer alusión al trabajo número 4 de Cultura Política. Según la rúbrica de evaluación, hay unas preguntas que contestar de acuerdo al trabajo final de la temática asignada. Lo que hace que comencé a trabajar en la materia con los movimientos estudiantiles. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Para mí fue pertinente haber escogido los movimientos estudiantiles porque creo que han sido un ícono en la historia del país y sobre todo porque han permitido el progreso y el desarrollo. Sin los movimientos estudiantiles hubiera sido difícil haber sacado al país de este letargo, especialmente del analfabetismo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque cada día la gente es más consciente de que tiene que estudiar, de que tiene que educarse. Cuando una persona se educa, tiene mayor comprensión, infiere más, entiende más la situación que lo está rodeando, tanto a él como a los demás. A pesar de que hay adversidades, hay controversias, hay discusiones, pero si cada uno tenemos una mayor calidad de comprensión y educación, va a ser más fácil entender y sobre todo buscarle solución a los problemas acaecidos en la historia de un país como es el nuestro. La segunda pregunta dice cómo relaciona el tema investigado con la participación política y democracia en Colombia. Para mí es muy importante, como les decía ahorita, porque anteriormente teníamos ediles o anteriormente no, todavía los tenemos, ediles que escasamente saben firmarse. Y eso para un país es desafortunado. ¿Por qué? Porque son nuestros representantes en un consejo. Entonces, la educación cada día prima más y es importantísima. Anteriormente, los congresistas, ¿cierto? Las personas que nos representaban políticamente, podemos concluir de que eran personas que no tenían ningún fundamento científico ni ningún conocimiento con respecto a lo que iban a hacer. ¿Por qué? Por la falta de educación. Hoy, gracias a los movimientos estudiantiles, gracias a la educación que tenemos, gracias a la cantidad de iniciativas impartidas por estos movimientos y por muchos otros, pero en especial el que estoy tocando, la gran mayoría de la gente salió de ese analfabetismo. Y hoy en día tenemos una mayor cobertura educativa, lo que quiere indicar que cada vez la gente se prepara mucho más y el nivel intelectual de las personas es mucho más alto. Hombre, pero entonces si nos estamos preparando, pero la corrupción aumenta, claro, es normal, porque es que ya ahí lo que se está perdiendo es la ética y la moral. En la política, si nosotros miramos a René Descartes, para él es fundamental la educación, pero por encima de la educación está la ética y la moral. Y eso es lo que se ha perdido, y la ética y la moral tiene que ver con la característica o la cualidad primordial de cada ser humano. Desafortunadamente hoy eso ya no existe y por eso es importante o interesante volver a recalcar esas cátedras que anteriormente se impartían en los colegios. 3. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Delimité el trabajo para los años 50-60 porque creo que fue una época que marcó un digno legado para la historia de Colombia y fue una época donde solamente dos partidos eran los que mandaban el territorio nacional. A partir de ahí, los movimientos estudiantiles
se rebelaron y marcaron una lucha instantánea contra estos dos partidos, derrocando gobiernos que ayudaron en cierta medida a formar otros movimientos. En esas marchas de movimientos estudiantiles, al igual que se vivía la época o la era del rock and roll, también nacieron una cantidad interesantes de conocimientos o de intelectuales que se reunían a debatir sobre el país. Entre ellos tenemos a Fernando González, a Gonzalo Arango y su movimiento nadaísta, donde ellos mismos confrontaban e impartían y debatían lo que pasaba a nivel del país y donde se podía mirar o luchar de una manera distinta. Y lo que ellos entendieron era que había que hacer una lucha educativa de movimientos estudiantiles donde la gente se preparara más y entendiera más qué era lo que sucedía. Pero si no tenemos conocimiento, es imposible entender qué es lo que pasa. Es difícil entender o comprender la Constitución y es difícil entender qué es lo que se quiere. 4. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Como lo dije ahorita, exactamente porque para mí fue un hito. Si bien es claro, los movimientos estudiantiles en Colombia se han mencionado desde el siglo XVIII, ¿cierto? Escogí la era del año 1950-1960 porque, primero que todo, he leído mucho sobre lo que ha pasado en esa época, sobre la constitución de la ANAPO, sobre la revolución política que hubo y que desencadenó la renuncia del general Rojas Pinilla, ¿cierto? Igualmente la muerte de este gran líder Jorge Eliezer Gaitán. Entonces son cosas que han marcado un hito y que han querido revolucionar, ¿cierto? Si bien es claro, en Colombia ha pasado la guerra de los 2010, otra cantidad de cosas. Para mí esta época fue una época revolucionaria de más que de conocimiento, más que de ilustrarse, donde la gente salía del campo y quería progresar, eran progresistas y querían ir a la universidad a estudiar y salir de ese letargo y construir. Si miramos, la Gran Antioquia se hizo en su gran mayoría en esa época de la pujanza antioqueña, donde todo el mundo quería hacer y constituirse de una manera muy distinta. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se destaca la temática del sector social escogido? Pues el contexto histórico, como ya lo dije, pues tiene que ver con muchos sectores. No solamente el movimiento estudiantil estuvo solo, también estuvo los movimientos campesinos. A partir de allí pues se generaron las guerrillas del Quitinlame, de las FARC, del ELN, del M-19, entre otras. Pero en ese entonces eran unas guerrillas populistas de izquierda con un idealismo intelectual distinto al que tenemos hoy en día. Era gente que se sentaba a debatir sobre el país. Desafortunadamente se volvieron mafiosos que no buscan sino el bienestar propio y no más, y esa parte intelectual se perdió. Pero para ese entonces eran unos movimientos muy interesantes. Entonces, en ese sentido, por eso me parece interesante la época histórica en la que se trabajó. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población afectada fue la población militar, hubo también población civil, hubo campesinos que también fueron afectados por estas marchas. E igualmente mucha población se vio afectada a nivel general. ¿Por qué? Porque fueron golpes de estado difíciles para ese entonces y fueron movimientos que a pesar de que había en esa época siempre había mucho inconformismo con los estados, también había mucha ignorancia en el ser humano.
Entonces, hoy en día, a pesar de que la educación es más alta, que hay más intelectuales, que los movimientos estudiantiles han crecido mucho más, desafortunadamente vemos cómo la subversión se mete y genera violencia. Pero con los movimientos estudiantiles lo único que quise fue comprender y entender, ¿cierto? El progreso que ellos le han infundado al país. Y el progreso en su gran mayoría era entender el por qué los políticos no trascendían y no buscaban el bienestar del pueblo, y en especial el bienestar para los estudiantes de esa época. Y hoy en día también lo vemos, a pesar de que hoy en día tenemos muchas más garantías. En ese entonces el que estudiaba era muy poquitico, se podía decir que de 1 en 100. Hoy en día todo el mundo tiene derecho a estudiar, y casi que la educación, o casi no, la educación es gratuita. Ya el que no quiere estudiar es porque no quiere. Entonces, en este sentido, me parece muy interesante ese reto histórico de haber construido este país con estos movimientos, en este caso el movimiento estudiantil. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Como lo dije anteriormente, los hechos históricos fueron muchos, entre ellos el golpe de Estado dado contra el general Rojas Pinilla, ¿cierto? La constitución de la NAPO, se dio origen a diferentes guerrillas y grupos paramilitares también, ¿cierto? Se dio origen también a otros movimientos como el movimiento campesino, que para ese entonces la gran mayoría de la población colombiana era rural. Y en resumidas cuentas, pues se dio la oportunidad de formar grupos de intelectuales que se reunían a debatir sobre el país y a buscar soluciones sobre el país. Y hoy en día vemos a muchos de ellos que hicieron parte o han hecho parte del gobierno. Un ejemplo de ellos, Humberto de la Calle, que hizo parte del grupo de Gonzalo Arango del movimiento nadaísta. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Pues el contexto actual de la temática es que los movimientos estudiantiles comenzaron, como lo dije ahora, desde el siglo XVIII y hasta el día de hoy siguen vigentes y seguirán vigentes. Lo que hay que buscar y lo que hay que infundar sobre estos movimientos y sobre estos muchachos es dejar a un lado esa revolución y ese odio para más bien constitucionar o constituir más bien, ¿cierto? Una temática política que infunde en la sociedad un conocimiento claro de lo que está pasando y que hay que buscar. Yo sé que eso no es fácil, que es difícil, pero hoy en día la gran mayoría es lo que infunde es odio, rabia hacia los demás, y eso es lo que tenemos que evitar y volver a crear otra vez lo que es la cultura política, la ética y la moral que tanto se ha acabado, que en sí la síntesis de lo que es la cultura política, la filosofía de la cultura política tiene que ver con la ética y la moral de cada ser humano. Entonces eso es lo que tenemos que infundar. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política? Para mí es muy interesante haber leído y documentarme nuevamente sobre estos movimientos estudiantiles, porque como les digo, fue una base o un referente, y leer sobre la historia de Colombia y cómo se ha hecho la Colombia de hoy en día mirando hacia atrás. Esto ha sido algo muy bueno, se ha construido país a pesar de las debilidades, a pesar de las inconformidades, a pesar de tanta corrupción, de tanta burocracia, pero se ha hecho. Y yo pienso que lo que tenemos que hacer es no mirar al otro ni castigar al otro, sino empezar a cambiar nosotros mismos. Si yo critico al político que es corrupto y voy y soborno a un agente de tránsito, soy más corrupto yo que ese político. Entonces lo que tenemos que hacer, vuelvo otra vez y repito, es recuperar los valores, y ese valor se llama ética y moral. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Aporta a la construcción de la democracia, y lo vimos en estas elecciones de este año. Un ejemplo, la elección del alcalde de Medellín. Cómo los movimientos estudiantiles hicieron o lo eligieron a él como alcalde de Medellín,
a un personaje que viene desde la cuna baja, que no tiene una maquinaria política. Entonces sí podemos hacer cultura política, sí podemos hacer democracia, y eso lo podemos hacer con conocimiento, con paciencia, construyendo, infundiendo y sobre todo con inteligencia, sin necesidad de odiar a nadie, sin necesidad de repudiar a nadie, sin necesidad de ir a chantajear, amenazar o pegarle a nadie. Entonces lo que tenemos que volver a hacer es hacer cultura política, y la filosofía de la cultura política se resume en la ética y la moral. A ustedes muchas gracias, espero que este video cumpla con lo exigido por el docente y espero les guste el video. Para mí fue gratificante haber leído sobre los movimientos estudiantiles. Muchas gracias.